Buenas noches. A continuación explicaré el proyecto colaborativo de la materia de estática y resistencia de materiales presentado por el estudiante Javier Orlando Parra Jaimes. Explicaré la primera parte del proyecto que corresponde a la fase 2, que es el diseño de estructura y cálculo de fuerzas externas, presentado al tutor John Barbosa. El proyecto trata de diseñar una estructura para una cercha. De acuerdo a nuestro grupo nos corresponde la cercha en abanico. A continuación veremos las condiciones que nos pide el ejercicio. Entonces el ejercicio dice que el área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 9 metros de frente por 18 de fondo. Las características tendrán una separación de 3 metros entre sí. Las cerchas tendrán una pendiente de 30 grados y se construirán con perfil de acero estructural A36. Un ángulo de piernas iguales a L64 por 64 por 9.5. Los puntos que nos pide a desarrollar el ejercicio son dos, que el primero dice dibujar la cercha nombrando los nodos de manera consecutiva con letras mayúsculas, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, y con el acotado correspondiente, que son longitudes de las barras y los ángulos. El segundo punto corresponde a hacer la evaluación de las cargas externas que soporta la estructura y dibujar la cercha con las fuerzas externas aplicadas en cada uno de los nodos de la cuerda superior. Entonces tenemos que la longitud de la cuerda inferior es igual a 9 metros de frente y 18 metros de fondo, con cerchas de separación de 3 metros entre sí. Pendiente de las cerchas es de 30 grados. El perfil de acero estructural es el A36. El ángulo de piernas es igual a L64 por 64 por 9.5. Entonces, para eso decimos que la longitud de la cuerda superior es igual a 9 dividido sobre el cos de 30, que nos da un resultado de 10.392 metros. Seguido de esto hallamos el número de cerchas, que eso es igual a los 18 metros dividido sobre 3 nos da 6, pero la fórmula dice que le sumamos 1, entonces eso nos acumula un total de 7. El AC, que corresponde al área de influencia sobre la cercha, esto es un igual a de 3 por 10.390, por 10.392, eso nos da un resultado de 31.178 metros cuadrados. Y para este caso vamos a tomar la velocidad del viento, que es igual a 10 metros por dividido sobre segundos. Esta imagen corresponde al ejercicio que nos está pidiendo, bueno, gráficamente. Entonces nos dice que son 18 metros de fondo por 9 de frente. Estos 3 metros corresponden a la separación entre las cerchas. Acá cabe mencionar o resaltar, es importante decir que hay que realizar el análisis y tomamos esta cercha, la del medio, ¿sí? Puesto que son las que van a soportar más cargas, y por norma cada una de esas cerchas tiene un área de influencia, ¿sí? De igual forma, entonces estas son las correas de celosía, son sobre las cuales
se van a soportar el peso de las tejas y van a ser transmitido a las cerchas las cargas vivas y las de viento. Procederemos a calcular las cargas externas sobre la estructura. Ahora hallaremos las longitudes de los elementos. Como LCS es igual a 10.3,92 metros, dividimos esta longitud total entre el total de número de tramos que contiene. Entonces, longitud por tramo es igual a 10.392 metros dividido sobre 6, que es igual a 1.732 metros. Realizamos el mismo procedimiento para la longitud de la cuerda inferior, que es igual a 9 metros. Entonces la longitud por tramo es de 9 metros dividido sobre 6, eso nos da un igual de 1.5 metros. Seguido, hallemos la longitud del lado TJ, que es el nodo, a partir del triángulo formado por los puntos ADJ, teniendo en cuenta que el ángulo es igual a 30 grados y la longitud del lado AJ es igual a 4.5 metros. Entonces, para esto desarrollamos los cálculos. Tangente, que es igual a longitud DJ sobre longitud AJ, eso da tangente de 30, que es igual a la longitud de J sobre 4.5 metros. Bueno, ahí ya siguen los cálculos. Sigue que al tener la longitud del tramo DJ, a partir de esta podemos hallar la longitud de los tramos BL, CK, EI y FH. Y de esta nos damos cuenta que los tramos BL y FH son iguales de la misma manera. Los tramos CK y L tienen la misma longitud. Entonces decimos que los tramos BL es igual a FH es igual a 1/3 de J y BL es igual a FH, que es igual a 1/3 por 2.6 metros, que eso nos da un resultado de 0.8666. Aproximando, entonces nos da 0.87 metros. Para los siguientes nodos, entonces tenemos que CK es igual a E, que eso es igual a 2/3 por 2.6 metros, que eso nos corresponde nos da un igual a 1.73 metros. De los tramos restantes, los nodos cuenta de que BK es igual a FI y que KD es igual a DI. Entonces procedemos a hallar la longitud del tramo BK. Ya al observar la gráfica observamos que el triángulo formado por los puntos ALB es igual que el triángulo formado en los puntos LBK, por lo que podemos decir que la longitud AB es igual a la longitud BK, por lo que tendríamos que AB es igual a BK y esta operación nos da 1.73 metros. Para tener claridad, entonces a la imagen que se refiere es a ABL, que es igual, la otra dice que es igual a LBK. Seguimos, entonces dice que al tener la longitud del tramo de J, y como dijimos anteriormente, BK es igual a FI, que esto corresponde a un igual de 1.73 metros. Ahora hallamos la longitud del tramo KD. Para hallar esta longitud utilizamos el triángulo formado por los puntos KDJ, del cual tenemos la longitud de los tramos DJ, que eso corresponde a igual de 2.6 metros, y
KJ es igual a 1.5 metros. Aplicando la trigonometría, entonces tendríamos que tangente de alfa es igual a 2.6 metros sobre 1.5 metros. Eso corresponde que alfa es igual a RC tangente de 2.6 metros dividido sobre 1.5 metros. Eso nos corresponde que alfa es igual a RC tangente por 1.73 y es igual a 60 grados. Entonces sen de 60 es igual a 2,6 metros sobre la longitud de KD, donde KD es igual a 2.6 metros sobre seno de 60 grados, que es igual a 2.6 metros sobre 0.866. Entonces la longitud de KD es igual a 3.002 metros. En esta tabla podemos observar todos los nodos y los cálculos que se desarrollaron, bueno, los resultados. Sumando todo esto nos da un total de 35.22 metros. Estos son los cálculos para hallar la tabla que acabé de mostrar. Seguido de esto, estas son las especificaciones del perfil del ángulo que nos pide el ejercicio, que es el L64 por 64 por 9.5. Seguimos con las especificaciones de las tejas. Para este caso utilizaremos la teja número 5. Estas son las especificaciones. Seguido, entonces, para la cubierta se usarán las tejas de Terni número 5. Para cada pendiente se requieren para cubrir los 5.2 metros de longitud de la cuerda superior más 0.32 metros de voladizo. La teja número 5 tiene una longitud útil de 1.38 metros, por los que para cubrir los 5.2 metros de un lado de la cercha necesitaríamos 5.2 dividido sobre 1.38, que eso nos da un igual a 3.76, lo que quiere decir que para cubrir los 5.2 metros de un lado necesitaríamos 4 tejas y no quedaría un voladizo de 0.33 metros. Para poder cubrir los 3 metros de ancho o del área de influencia, la longitud de la teja a lo ancho es de 0.87 metros. Para poder cubrir los 3 metros necesitaríamos, entonces haríamos la operación 3 metros sobre 0.87 metros, eso nos da un igual a 3.448 tejas. Ahora multiplicaremos este número de tejas por las 4 tejas que necesitaríamos para un lado de la cercha, entonces serían 3.448 por 4, eso nos da un igual de 13.792 tejas. Y ahora, como son dos lados de la cercha, entonces multiplicamos por 2 el número de tejas y así tendríamos el total de tejas que se necesitaría para cubrir el área de influencia total de la cercha. Entonces realizamos la operación y eso corresponde a 13.792 por 2, que eso nos daba un igual de 27.584 tejas. El cálculo de las correas, para este caso, entonces nos corresponde, o bueno, el resultado deberíamos tomar la número 5. Para este tipo de tejas las correas se colocan
En los extremos de la teja la distancia de la longitud útil de la teja, por lo tanto ya por un lado de la cercha se usan 4 tejas, entonces necesitaríamos 5 correas para poder poner las tejas. Las correas de celosía tienen una densidad de 5 kilogramos sobre metro, y como el área de influencia son de 3 metros, entonces tenemos que 5 correas por 3 metros es igual a 15 metros. Necesitamos 15 metros de correa para un lado de la cercha, por lo tanto para los dos lados necesitaríamos 30 metros de correa y tendría cada cercha. El cálculo de las cargas, entonces vamos a hallar las cargas vivas, aquellas cargas producidas por 1 durante el mantenimiento por operarios, equipos y materiales, y 2 durante la vida de la estructura por objetos móviles como macetero y por personas. Entonces la carga viva es igual a la masa de persona por metro cuadrado por el área de influencia por la gravedad. Eso nos da un total de 2149.93 newtons. Seguido de esto están las cargas muertas, que el peso de materiales de construcción incorporado dentro de la edificación. Entonces esto se obtiene, el peso de la cercha es la longitud total barras por la densidad lineal del perfil por la gravedad. Eso nos da un total de 6249.44 newtons. Seguimos con el peso de las correas, que es la longitud total de las correas por la densidad lineal por la gravedad. Eso nos da un resultado de 1471.5 newtons. El peso de las tejas se halla teja de área de influencia por el peso de la teja por la gravedad, corresponde a un total de 4307.93 newtons. Las cargas de viento, que es igual a la presión dinámica del viento por el área de influencia. Entonces tenemos que la presión dinámica del viento es igual a 1/2 por la densidad del aire por la velocidad del aire al cuadrado. Tenemos que la presión dinámica del viento es igual a 1/2 por 1.2 kilogramos sobre metro cuadrado por 10 metros sobre segundo al cuadrado. Eso nos da un total de 60 kilogramos sobre metros por segundo al cuadrado. En conclusión, eso nos da un igual de 1870.68 newtons. Entonces decimos que el total de las cargas muertas es igual a PC más PCO más PT más CB. Eso nos da un total de 138.99.55 newtons, y la carga total es igual al CB por CM. Eso nos da en aproximaciones 36 kilonewtons, para resumir. Acá por último en esta gráfica, entonces ya podemos observar la gráfica y sobre los cuales ya se obtiene el resultado de los nudos, que la presión que ejerce en cada uno de ellos. Y nuevamente tenemos la tabla de los cálculos de los nudos. Esta es la bibliografía que se utilizó para el desarrollo del trabajo, que se presentó tanto en la primera fase, segunda fase, como para la explicación del video. Muchas gracias por su atención.